corriendo. Bueno, vamos terminando el libro de la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Y hoy se ha hecho mucho énfasis en el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor a nuestro prójimo, amor a nuestros hermanos. Y eso es lo que vamos a tratar en el capítulo 4. Capítulo 4 no es algo nuevo en la epístola de Juan. Capítulo 4, versículo 7 al 21. Trataré de ser concreto, aunque son varios versículos, voy adelante con esto. Dice así la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No es algo nuevo en la epístola. Ya el apóstol Juan lo estuvo tocando en el capítulo 3, al igual que vimos la semana pasada la evaluación de los anticristos, que también estaba en el capítulo 2, versículos 18 en adelante. Juan reitera ciertos asuntos, vuelve a pasar por ellos, para que la Iglesia no olvide que son asuntos importantes que tratar. El título del sermón es Como Dios te ama, así debes amar. Como Dios te ama, así debes amar. Como Dios nos ha amado, así nosotros debemos de amar. Esa es la regla, hermanos, es la medida, no existe otra. Y Dios, por supuesto, en todas sus demandas exige perfección. Dios exige perfección. Dios exige lo máximo de nosotros, siempre. Yo a veces soy un poco, lo reconozco, un poco duro incluso con mis hijos. Hacen las cosas bien, algunas las hacen mal. Pero siempre quiero que ellos pongan el listón más alto. Siempre les recomiendo que las cosas siempre se pueden hacer mejor, hermanos.
¿Imaginan a un padre que no le dice nada a su hijo, que hace las cosas y siempre permanece en el mismo tono? Si el hijo lo hace mal, no le dice nada. Si lo hace bien, tampoco. Dios está pendiente de nosotros como hijos. Y Él exige una demanda a la perfección. Recordamos aquellas palabras del Señor: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Uf. Cuando yo escucho esto, me recuerda muchas veces a los senderos que recorro con mi esposa. Se me hace muy cuesta arriba, hermano, sinceramente. Porque no es un intento de amar, es un mandamiento de Dios. Es una orden. Y yo creo que debemos de morir, como decía la canción, ir a la cruz, morir con Jesús. Debemos de morir en el intento de amar, no solo a Dios, sino a nuestro prójimo. El doctor y predicador Martin Lloyd-Jones sostenía que el amor es fundamental en la vida cristiana, siendo una manifestación del amor de Dios por el hombre y un reflejo del amor del hombre hacia Dios y hacia los demás. Él decía, fijaos, el verdadero amor consiste en dar de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. El amor es una entrega total y sincera, un acto generoso que no busca recompensa ni gratificación personal. El amor verdadero, el amor que proviene de Dios, es capaz de existir y florecer sin condiciones ni expectativas y está emancipado, está separado de las demandas egoístas y del orgullo. ¡Qué bueno! También recordamos por la Escritura que el amor es un fruto del Espíritu Santo. Y además está colocado en el primer lugar, para que no nos olvidemos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero el amor está en primer lugar, Gálatas 5:21. También el apóstol Pablo, ante el comportamiento fatal, excesivo del abuso de los dones, del orgullo, de la soberbia que se manejaba en los corintios, mete una bronca intercalando en su epístola el capítulo 13, que parece muy bonito, pero es una bronca, es un contraste a todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y el apóstol en 1 Corintios 13 decía: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena al címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, no soy nada, nada soy, dice el apóstol. Aun si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y da las razones del amor, porque el amor, dice, es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Se acabará el juego de la iglesia, digamos, en un sentido. Las lenguas, la ciencia. Y dice el apóstol, pero en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, ¿no? Hablando de la madurez que debe de alcanzar el creyente. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco
conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, no lo olvidemos, es el amor. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, dice el propio Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 34, 35. Como decía antes, hermanos, no es una opción, es un mandamiento. No es una opción. Tenemos el deber y la obligación de amar no solo a Dios, sino amarnos como hermanos, amar a nuestro prójimo y amar aún incluso a nuestros enemigos. Amén. Y aquí comienza nuestro texto, amados, como siempre Juan, ¿no? Qué dulzura, hermanos. Cómo se dirige siempre a la iglesia, amados, amados hermanos, ¿verdad? En cada capítulo, en cada sección, amados, amados, porque él ha experimentado el amor de Dios de primera mano, muy cerca de Jesús, muy cerca. Amémonos unos a otros, dice el apóstol, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En estos dos versículos 7 y 8, todo el que ama, dice Juan, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amar, hermanos, aquí manifiesta nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Él, pero además, hermanos, el amor en nuestra vida manifiesta nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo nacimiento. Es la evidencia. El que no ama, dice Juan, no puede decir que conoce a Dios, porque Dios es amor en su esencia, hermanos. Tenemos un Dios que es amor y su naturaleza, su atributo destacable. El amor es destacable en Dios, además de su soberanía. Todos los conocemos, los atributos de Dios. El hermano Paco lo ha estado hablando, nuestro pastor, en los estudios. Su soberanía, su justicia, su misericordia, su bondad, etcétera, etcétera. Dios es amor, también es otras cosas que debemos de obviar. Dios es perfecto. Como antes os decía, y lo dijo el Señor en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas son las demandas, no existen otras. La nota a sacar es un 10. No podemos sacar suficientes, incluso ni notables, ni matrículas de honor más allá. La perfección absoluta. Fijaos en el versículo 9 y 11, el porqué de este amor que Juan está aquí manifestando a la iglesia. Versículos 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste, fijaos, en esto se mostró el amor y en esto consiste, dice el versículo 10, el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no nace en nuestros corazones caídos y pecadores. El amor nace de la bondad y de un Dios absolutamente, hermano, perfecto y amoroso y bondadoso. Él nos amó a nosotros, dice aquí Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios. En esto consiste, enviando, dice el texto, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un término muy importante, la propiciación, la inclinación, como antes del Salmo 40 el hermano leía, nuestro hermano Juan.
Él se inclinó. Inclínate, oh Señor, en esa oración, inclínate a mí, sácame del pozo de la desesperación. Esa es la idea. Dios se ha inclinado, ha sido propicio, pero además, hermanos, en esa propiciación, este término teológico significa que Dios exige, como dije, demandas perfectas del hombre. Dios no quiere nada mediocre en nosotros, quiere la absoluta perfección. Y en esas justas demandas, la satisfacción de esa demanda vino por medio únicamente de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. En quien Dios tiene absoluta complacencia. Amén. La ira de Dios fue sofocada por el amor que Cristo mostró por cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Recuerdo una película de un padre que llegaba a su casa y veía, hermanos, la casa ardiendo en llamas, sabiendo que allí estaba su esposa, sabiendo que allí estaban sus hijos. Este hombre, recuerdo, desesperado, salió corriendo, dio una patada a la puerta, todo estaba en llamas, sus hijos gritaban en el cuarto, hermanos, su esposa estaba desmayada por el humo. Este hombre, hermanos, entró allí en la habitación, cogió a su esposa, ¿verdad?, medio asfixiado, la sacó allá afuera al jardín, lo recuerdo, hermanos, se me quedó grabado esa imagen. Y rápidamente subió para los dormitorios para buscar a sus hijos. Cogió uno de un brazo, al otro del otro brazo, hermano, por esas escaleras, el humo, las llamas. Y el hombre, cuando iba saliendo, ¿verdad?, lanzó a sus hijos fuera de la puerta y la viga, hermanos, ardiendo, llena de fuego, le cayó encima. Y ese hombre perdió su vida por amor de su familia. Gloria a Dios. Nosotros estábamos bajo la maldición de la cruz. Los que debían de haber ido a la cruz éramos nosotros. Nosotros estábamos situados en esa posición. Y el fuego de la ira de Dios ardía e iba a consumir nuestras vidas. Eso era lo que merecíamos. El castigo, la ira, el justo juicio de Dios por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, hermano. Pero alguien salió corriendo hacia aquella cruz y dijo: apártalos, Padre, quita a ellos y ponme a mí. Amén. Y derrama todo el fuego de tu ira sobre mí. Esa es la propiciación. Jesús por ti, Jesús por mí. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. La viga que cayó sobre ese hombre, cayó sobre el Señor Jesucristo en lugar de ti. Te damos las gracias, Señor. La base del amor de Dios no es nuestro amor por Él, como dice aquí Juan. No es ni ha sido nunca tu iniciativa, hermano. Entiéndelo. No ha sido una iniciativa tuya. No ha sido que un día una luz se te encendió y tú fuiste a Cristo. Es la iniciativa de Dios en su amor enviando a su Hijo por ti. Con el propósito, eso sí, de que vivas para Él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también de amarnos unos a otros. Y en base de ese amor de Cristo, nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el apóstol Juan. Aunque sí sabemos que Jesús es la imagen de su sustancia. Dios se ha manifestado en Cristo, es el resplandor de su gloria. Si algún ser humano tenía que mostrar a Dios, era Cristo. Ninguno de nosotros podíamos. Ningún tipo de religión, ningún hombre piadoso, de ningún tipo de institución religiosa podía manifestar a Dios.
Cristo sí. Amén. Dice la gloria. Si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros. Estos versículos del 12 al 16, la palabra clave ya no es lo que Dios ha hecho por ti, por mí, su iniciativa, su amor en Cristo, sino permanecer en Él. Se dicen como 4 o 5 veces, permanecer en Él y Él en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, dice el versículo 13, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Fijaos el versículo 16, nosotros hemos conocido, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor nuevamente, permanece en Dios y Dios en Él. Permanecer. Dios te ha dado la salvación. Dios ha tomado la iniciativa. Dios ha tomado tu lugar de la maldición. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Dios ha tomado, Jesús ha tomado tu lugar. Pero ahora, hermanos, Juan quiere enseñarnos algo. Esa clave de permanecer. Dios te ha salvado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Esto produce un efecto. Versículo 12. El amor se va perfeccionando en nosotros. El amor se ha perfeccionado en nosotros, porque Dios permanece en nosotros. Versículo 13, también tenemos su Espíritu, dice aquí el apóstol. Nos ha dado su Espíritu que nos guía. Un Espíritu que no se sale de los parámetros de la Escritura. ¿Lo sabían? Cuando el Espíritu te habla, el Espíritu nos habla, no se sale de los parámetros de la Escritura. El Espíritu Santo nos va a enseñar algo fuera de lugar. Algo que no venga en la Escritura, que no esté situado y anclado aquí en la palabra de Dios. Pero también produce otro efecto, que hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios, plenamente convencido. Y versículo 16, conocemos y creemos el amor de Dios para con nosotros, dice aquí, porque hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene con nosotros. Nuevamente, Juan, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hay ahí una danza, un baile de Dios y nosotros, armónico, constante, como ese baile, ¿verdad? Cuando vemos el sol como sale. Ese sol, ¿verdad? Que traza todo el universo hasta luego descansar, ¿verdad? En las montañas, allí en el horizonte. Esa luna que viene después y traza, ¿verdad? Ese baile, esa danza constante, continua, que Dios tiene contigo y conmigo. Esa comunión que es la que llama Juan al principio del libro. Esa comunión con Dios, comunión con los hermanos. Versículos 17 y 18. Perfeccionados en el amor sin temor a su justo juicio. Fijaos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Y esto es importante, porque tenemos que entender que la obra de la cruz ha sido consumada. El juicio de Dios ha sido quitado de nuestras vidas. Pero somos como Él. El Espíritu Santo ha operado en nosotros y la obra de Cristo ha sido completada. Es verdad que hay un proceso de santificación, pero hay una declaración desde la eternidad para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Recuerdan Efesios 1? Esa declaración. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Salvador en la cruz? Consumado es. Todo ha sido consumado, todo ha sido establecido, todo ha sido terminado. Tú llevas contigo la imagen de Dios. Y el propósito de Dios, como dice Romanos 8, 28 en adelante, es conformar. En este proceso también de santificación en nuestra vida, conformar el carácter de Jesús en ti y en mí. Amén. El juicio de Dios
vemos aquí, no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? El amor de Dios nos da la seguridad de que hemos sido absueltos de su juicio, ¿o no? ¿Te lo da, no, hermano? Cristo te ha absuelto de su juicio, no hay temor en nuestras vidas. Qué bueno este Evangelio. Y sabemos que uno de sus grandes atributos también es su justicia. Y la justicia de Dios no puede pasar por alto. Por eso cuando predicamos un evangelio solo de amor, sin justicia, el evangelio se queda completamente cojo. Dios te ama, pero Dios no te va a juzgar. Dios no juzga tu pecado. Ven, dame un abrazo, ¿verdad? Que Dios te ama. Empezamos por el final, cuando debemos de empezar por el principio. Arrepiéntete, vuélvete. Vuélvete a Dios. Amén. Vuélvete a Dios porque tu pecado te lleva directamente al infierno. Y no lo digo yo, ¿eh? Esto no es una invención mía. Romanos 1:18 en adelante el apóstol Pablo lo deja muy claro. Porque la ira de Dios, y esto es obvio, esto no podemos, hermanos, dejarlo a un lado. El Evangelio no funciona con el solo atributo amoroso de Dios, sino también con su justicia plena, porque en la cruz Dios ha hecho justicia en Cristo. Dios te ha juzgado a ti y a mí. Y Dios nos ha perdonado en la cruz. Y dice así el motivo, porque la ira de Dios, dice el apóstol Pablo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mi pregunta es, hermano, esta mañana, ¿detienen los hombres con injusticia la verdad? ¿Se resisten a la verdad de Dios? Y cuando se resisten a la verdad de Dios, digo yo, ¿no se resisten directamente a Cristo, que es la verdad? Detienen con injusticia la verdad de Dios. Esta es la realidad, hermano, que a veces no se dice. Y por eso no produce el efecto que el Evangelio debe de producir. Porque lo que de Dios se conoce, dice el apóstol Pablo y sigue, les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. La gente no está ignorante del gran Dios verdadero. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice el apóstol Pablo, que nadie tiene excusa, no tienen excusa. No hay excusa. Hermanos, las personas que caminan por este mundo no son ignorantes del Dios verdadero. La naturaleza, el firmamento, el cielo, ya cuenta la gloria de Dios. No son ignorantes. Y dice Pablo más, pues habiendo conocido a Dios, no de la forma en que tú y yo lo conocemos. Amén. Nosotros ya conocemos la cara amable de Dios. ¿Vale? Nosotros conocemos ya su cara amorosa en Cristo. El juicio que tú merecías y yo ha pasado por Él. Él lo ha cargado. Tú conoces la cara amable. Pero aquí dice Pablo, habiendo conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón que fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, es decir, honrando a hombres y erigiéndose muchos de ellos en Dios mismo, como ocurría en el tiempo, en el contexto de Pablo, César como Dios. ¿Cuántos cristianos fueron, hermanos, masacrados por no confesar que César era el Curios, el Señor? Pero los hombres se erigen en dioses ellos mismos. A veces pensamos que nosotros podemos salvarnos por nuestras buenas obras. Nos creemos mejor que nadie.
Queremos ponernos a una altura que no merecemos. Y bien el pastor lo decía antes. Somos verdaderamente miserables si no llegamos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Una vez más, Juan pone el énfasis en que nosotros, versículo 19, nosotros le amamos a Él. Nosotros, se trata de ti, se trata de mí, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él va por delante en esto, hermanos. Nunca fuiste por delante. Ni nunca irás. Vamos como ovejas al amparo del buen pastor. Las ovejas siguen la voz del buen pastor. Le oyen y le siguen. Esa es nuestra posición, detrás de Cristo. Me acuerdo, mi hermano Pepe, el hermano Pepe, mi pastor también, cuando me convertí, decía, Cristo es el número uno. Cristo es el número uno. Y nosotros tenemos un 10 porque somos el 0 que va detrás de Cristo. Tenía un ángel. Ya, Cristo es el número 1. Nosotros tenemos un 10 porque somos el 0 que vamos detrás de él. Qué bueno, era impresionante. Qué bueno. ¿Cuánto aprendemos de nuestros pastores? ¿Cuánto sigo yo aprendiendo de mi pastor también? Qué bueno, ¿verdad? Ser en este sentido humildes, rebajarnos de nivel, bajar nuestra posición, porque el que verdaderamente se humilla, como dice el Señor, ese será exaltado. Pero el que quiera elevarse por encima será humillado, por desgracia. Es ley. Le amamos porque Él nos amó. Y si le amamos a Él, nosotros tenemos, fijaos como mandamiento, versículos 20 y 21, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos, amar en nuestra profesión, amar. Yo diría más bien que es un ministerio. El ministerio, nosotros tenemos el ministerio del amor. Presentando, claro está, la justicia de Dios. No os olvidéis de esto. Somos ministros del Dios de amor, manifestado en el amor de Cristo por nosotros. Gloria a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Si no amamos al que tenemos a nuestro lado, a nuestro hermano, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Y Juan concluye, nosotros tenemos esta opción. No es opcional. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Amas a Dios? Amén. Ama a tu hermano. Amén. Como Dios te ama, así debes de amar. Y termino, ¿verdad? Concluyo. ¿Podemos amar con la perfección que Dios nos exige? ¿Podemos amar con esa medida, hermano? ¿Podemos amar como Cristo nos amó? ¿Podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo porque son las dos caras de una misma moneda? ¿Podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo? Como todos sabemos, las demandas del Señor a lo largo de toda la Escritura son bien altas. Y así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, 8 y 9, que os lo leo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, yo diría, haciendo un análisis, una evaluación a veces de mi fe o de vuestra fe o de nuestra fe, quizás nos quedemos demasiado cortos.
yo diría, muy cortos. La infracción de la ley, no amar como Dios nos ama, merodea a veces por nuestras cabezas y nos condenaría para toda la eternidad, hermanos. Infringir la ley, como dice aquí Juan. El pecado es infringir la ley. Ese es el pecado. Tenemos, pero lo digo una vez más, tenemos el deber, el mandamiento de amar a Dios y, por supuesto, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Claro que sí, hermanos. Y en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, nuestro anhelo, nuestro nuevo corazón debe de amar sin límites, aún, hermanos, como dije antes, a nuestros enemigos. Yo sé que no es fácil. ¿Es fácil amar? ¿Darías tu vida por alguien? Hay hermanos en otros países que tienen la pistola en la sien y si no confiesan a Cristo, tiro que va. Aquí no. Si tuvieras que ser probado, darías tu vida por Cristo. No es fácil. Pero si miramos a la cruz, como decíamos en el canto, tenemos que mirar a la cruz porque el amor de Cristo debe de impulsarnos. El amor, hermanos, es lo que nos define como hijos de Dios. Y yo lo decía antes, debemos de morir en el intento. Pero quiero que recuerdes algo hoy importante y que tú este recuerdo lo sujetes aquí a tu mente con cadenas, con lazos, como quieras. Sujeta esto, hermano. Quiero decirte que existe alguien que siempre mantiene en mente las expectativas de Dios y este es Jesucristo, su Hijo. Él siempre mantiene las expectativas de Dios. Él fue enviado en propiciación, como decía antes, para satisfacer esas demandas justas de Dios. Cristo ha satisfecho la plena justicia de Dios y ahora Él cumple en tu lugar. Él cumple en tu lugar. El Calvario, y termino, hermano, ha sido la moneda de cambio. El Calvario, el justo por el pecador, el cumplidor de la ley por ti y por mí el transgresor. Cristo ocupó en la cruz el lugar de ejecución, lo digo una vez más, que tú debiste de ocupar. Y tú hoy te vistes, hermanos, como hemos cantado, de ropas de justicia. Y esto me recuerda a Zacarías, el profeta, en su capítulo 3, en su visión, donde hace un relato magnífico, perfecto de lo ocurrido en la cruz, hermanos, y nuestra salvación. Dice así, Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su mano derecha acusándole. Y dijo el Señor a Satanás, Dios te reprenda, oh Satanás. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No fuiste tú y yo un tizón arrebatado de la ira, del fuego de Dios? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, miserables. Y delante de él, de Josué, estaba el ángel del Señor. Y habló el ángel y mandó, ordenó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles, indignas, miserables, quitárselas. Y a él le dijo, mirando a Josué, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, Cristo se puso tu vil ropaje y a ti te ha vestido de gala. De gala te ha vestido. Tu pecado a cambio de su plena justicia. Eso hizo el Señor Jesucristo. Así que hoy, hermanos, más que nunca, por esta razón, por este motivo, por esta causa, por el amor de Dios mostrado a nosotros los pecadores, ama como Dios te ama, hermano. Ama como Dios te ama.
Si no lo has hecho, o si lo haces a media, hazlo. Hazlo, hermano, de una manera que agrade a Dios. Y tú que nos oyes por internet o visitas, o que tú no eres creyente, te hago una pregunta. ¿Tú quieres hoy mismo experimentar el amor de Dios en tu vida? ¿Deseas eso? ¿Te sientes vil pecador? ¿Entiendes que la justicia, que la mano de Dios está para golpear tu vida, para mandarte directamente al infierno por tu infidelidad, por tu pecado, por tu resistencia a la verdad de Dios? ¿Quieres experimentar ese amor? Ríndete. Claudica, ven hoy al Salvador de los hombres, al único Salvador. Ven a Cristo Jesús el Señor. Vuélvete de tu vida de pecado y pon hoy tu confianza, tu fe en la obra y la persona de Cristo Jesús. Y yo te garantizo, la Biblia te garantiza, el pastor Paco te garantiza, nosotros podemos garantizar que al que Dios acude siempre, siempre, siempre será socorrido. Amén. Por Él. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor. Tus exigencias son tan altas, tu demanda, Señor, tan altas, Dios mío. Oh, que anhelamos, deseamos tener un corazón como el corazón de Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos. Espíritu Santo, fluye en nuestra vida. En este día, Señor, haznos entender que no estamos a la altura, que Él siempre estuvo a la altura y Él nos impulsa. Su amor, la cruz, nos debe de impulsar a amar a nuestros hermanos como tú nos amaste, Señor. Ayúdanos. Te rogamos eso más que nunca, Señor, porque esto es lo que salva las vidas. Tu salvación, Señor, eterna. Esta vida es como la niebla pasajera, Dios mío, llena de enfermedades, llena de miseria, Señor. Hay una eternidad por delante. Gloria a Dios. Eso es lo importante. Oremos y roguemos para que este amor que tú nos has transmitido sea transmitido a todos los que están cerca de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor.